Algunos escritores eclesiásticos de la época patrística dividen la sustancia humana en espíritu, alma y cuerpo. ¿Es compatible con el desarrollo posterior? Bien, esa doctrina de la composición tricotómica, lo primero que hay que hacer es situarla en su contexto histórico y en su sentido o significación propia, para poder advertir luego si es compatible o no con la doctrina filosófica clásica que entiende al hombre constituido primariamente por el alma y el cuerpo. En la mayoría de los autores que adoptan esta noción, hay una diferenciación en cuanto a lo que significa el alma en la tricotomía. Hay autores que al hablar del alma lo que están poniendo es un principio de vitalidad sensitiva que propiamente no incluye la racionalidad. Eso le daría al hombre sus funciones sensitivas y vegetativas, diríamos, su conocimiento sensible, su imaginación, todas las actividades que se llamarían en esa terminología de orden psíquico. Pero por encima de eso ponen otro principio que sería el espíritu portador de la racionalidad. Cuando la idea es esta, la dificultad filosófica de la tricotomía en realidad está en qué carácter se le atribuye al principio psíquico. Porque si es una forma sustancial, el hombre quedaría dividido en dos sustancias distintas, una animada sensitivamente y otra espiritual, que se unirían de manera meramente accidental. De modo que estaríamos cayendo en un error de dualismo sustancial. Porque ahí se entendería que hay una sustancia espiritual que de alguna manera se une accidentalmente a un cuerpo viviente sensitivo y lo usa, ¿no? Lo tiene como cierto instrumento suyo. Pero lo que se destruye ahí es la unidad sustancial de la persona humana. En esa manera de entender la tricotomía. En otros autores de la época, que o bien son gnósticos o están bajo un influjo muy notorio del gnosticismo, estamos hablando del siglo II o III, la tricotomía se entiende de otra manera, porque en esos autores lo psíquico incluye cierta racionalidad. Es una racionalidad meramente humana, la racionalidad discursiva del hombre común, del hombre vulgar, diría el gnóstico. Mientras que el principio espiritual es un principio que pertenece a otro orden de ser, pertenece al pléroma, y le da a ese ser, podríamos llamarlo humano, pero en un sentido equívoco del término, ¿no? Le da a ese ser el llevar en sí mismo el conocimiento y la sabiduría
que pertenecen al universo pleromático, ¿no? Es decir, le da el ser gnóstico. En este caso el término espíritu no se asocia a la racionalidad, sino a algo que es superior a la racionalidad. Se asocia a un principio que por sí mismo es constitutivo de perfección última y de plenitud ontológica y al mismo tiempo operativa. Esta doctrina gnóstica, más que ser una doctrina filosófica, es una doctrina pseudo-religiosa que deforma el misterio de la fe, porque está poniendo en lugar del Espíritu Santo que da la vida eterna un principio ontológico emanado, que es ese espíritu que viene del pleroma y que hace que algunos hombres sean ellos mismos portadores de salvación, por su naturaleza, por su ser, porque se identifican en su esencia con el pleroma, con el ser celestial. Adviértase que ahí estamos en otro tipo de tricotomía. Pero en realidad ahí lo que está destruido en esta concepción gnóstica es inclusive la unidad específica de la naturaleza humana, ¿no? Porque hay hombres de distinta esencia. Hay hombres meramente ílicos que no tienen principio psíquico, no son racionales en su ser. Hay hombres psíquicos y hay hombres espirituales. Hombres ahí entrecomillado, porque insisto que serían tres naturalezas distintas, ¿no? Volviendo a la primera interpretación de la tricotomía, esta de suyo es compatible con la verdad filosófica siempre y cuando no se haga del principio psíquico un principio sustancial, sino que se distinga simplemente la esfera psíquica como una esfera de actividad o de operaciones distinta de la esfera espiritual o racional. Porque si no, insisto, se cae en una suerte de dualismo sustancial. Este error filosófico se va a manifestar ya en el siglo II como un grave obstáculo para la fe ortodoxa a través del error apolinarista. Porque partiendo de esa concepción tricotómica, Apolinar de la Odisea sostendrá que en nuestro Señor Jesucristo lo que sería el pneuma en cualquier hombre, el espíritu, está sustituido por el verbo divino. Con lo cual, lo que se postula es la unidad entre el logos divino y una sustancia que propiamente no es humana, porque no está constituida por la racionalidad especificativa del hombre, sino que es un cuerpo y un psiquismo humanos, pero sin ser una naturaleza humana íntegra. Además, no íntegra precisamente en aquello que especifica la naturaleza humana. Por lo tanto, no se puede pensar en esa naturaleza como propiamente humana. Y el misterio mismo de la encarnación queda radicalmente desvirtuado. Este error del apolinarismo será lo que haga rehuir en general la antropología tricotómica a partir de fines del siglo II, comienzo del siglo III entre los cristianos, ¿no? Aunque insisto que es una manera de hablar ya en sí misma proclive al error, aún en el terreno filosófico. Esa tricotomía antropológica no hay que confundirla con la terminología de otros autores eclesiásticos que, bajo los nombres cuerpo y alma, aluden a la naturaleza humana.
Mientras que cuando usan el término espíritu se refieren a una vida superior, sí, pero a una vida que es la que infunde en el cristiano el Espíritu Santo, es decir, a la vida divina participada, ¿no? No se están refiriendo ya a un principio constitutivo de la naturaleza humana. Lo que conserva esa terminología de muchos autores eclesiásticos posteriores es la idea de la vida espiritual como superior a la vida psíquica, pero con vida psíquica entienden la vida humana natural y con vida espiritual se refieren a la vida sobrenatural. Esa es una terminología que no hay que confundir con una concepción tricotómica de la naturaleza humana. Tampoco se puede confundir esa tricotomía de cuerpo, alma y espíritu con la triplicidad del alma de la tradición platónica, ¿no? Me refiero a la doctrina de Platón del alma concupiscible, irascible y racional, ¿no? Porque esa es una tricotomía del alma misma, no del hombre. Pertenece a otro plano, se puede entender bien o mal filosóficamente, pero es otra doctrina, que no hay que confundir con esta del cuerpo, el alma y el espíritu. Algunos escritores eclesiásticos de la época patrística dividen la sustancia humana en espíritu, alma y cuerpo. ¿Es compatible con el desarrollo posterior? Bien, esa doctrina de la composición tricotómica, lo primero que hay que hacer es situar, constituido primariamente por el alma y el cuerpo. En la mayoría de los autores que adoptan esta noción, hay una diferenciación en cuanto a lo que significa el alma en la tricotomía. En su contexto histórico y en su sentido o significación propia, para poder advertir luego si es compatible o no con la doctrina filosófica clásica que entiende al hombre